Byung-Chul Han es el filósofo de moda. Es aclamado por sus críticas a la sociedad del cansancio, a la sociedad de la transparencia, a la sociedad del rendimiento, al narcisismo colectivo y a tantos otros males que aquejan a la sociedad contemporánea. En los últimos años se convirtió en un pensador de referencia en lo que concierne a denunciar toda la barbarie de nuestro tiempo. Pero hay un problema con Byung-Chul Han. Es un constatador. Su pensamiento, más que una crítica, es una imagen pesimista y resignada del mundo actual. Sin embargo, antes de entrar en detalle, veamos quién es Byung-Chul Han. Byung-Chul Han nació en Seúl en 1959. A los 22 años, emigró a Alemania, inicialmente a estudiar ingeniería metalúrgica. Pero Han tomó una decisión. En vez de seguir con la ingeniería, como quería su familia, se decantó por la filosofía. Después de varios años de estudio, obtuvo su doctorado en 1994 con una disertación doctoral sobre el pensamiento de Martin Heidegger. Fue ya en el siglo XXI que su popularidad se disparó gracias a sus libros sobre la sociedad neoliberal. Han tiene más de 20 libros publicados y ha sido traducido a más de 30 idiomas. En 2025 se llevó el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Sería absurdo decir que su popularidad es fruto de una casualidad. Sus libros, que describen y critican la sociedad neoliberal, resuenan en sus lectores, que día a día experimentan de primera mano los efectos y transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que han tenido lugar durante las últimas décadas. Pero su popularidad no es sinónimo de calidad. Yo me di a la tarea de leer varios ensayos de Han y me he formado una idea de cuál es su pensamiento. Aunque haya abordado temas de interés general en un estilo menos acartonado que el de la filosofía académica, hay muchas falencias en su obra. La obra de Han parte de hacer descripciones de la sociedad contemporánea. Algunos ensayos como La crisis de la narración, Psicopolítica o La desaparición de los rituales, por nombrar unos pocos, tienen como punto de partida una sintomatología del presente. Por ejemplo, en La desaparición de los rituales, Han indica que su intención es perfilar las patologías del presente y reflexionar sobre otros estilos de vida capaces de liberar a la sociedad de su narcisismo colectivo. Este es, a mi juicio, el punto más fuerte de Han. Esas caracterizaciones que hace de fenómenos como la adicción a los dispositivos móviles, la digitalización de toda la vida, el aislamiento de los individuos o la experiencia de la fragmentación del tiempo. Han da cuenta de todos esos fenómenos y de su impacto psíquico y social, e incluso llega a rastrear su origen y a establecer asociaciones interesantes. Así ocurre, por ejemplo, en su descripción de la digitalización. La digitalización agrava la atrofia del tiempo. La realidad se desintegra en informaciones, cuyo margen de actualidad es muy reducido. Las informaciones dependen del acicate de la sorpresa. De este modo, fragmentan el tiempo. También se fragmenta la atención. Las informaciones no toleran que nos demoremos en ellas. Tampoco las stories, que se cuentan en plataformas digitales como Instagram o Facebook, son narraciones en sentido propio. No tienen extensión narrativa. Son una mera sucesión de instantáneas que nada narran. En realidad, no son más que informaciones visuales que desaparecen rápidamente. Esas descripciones son su mayor mérito. Y son también la razón de que su obra, sobre todo en el último tiempo, esté constituida principalmente por ensayos. No hace falta un tratado excesivamente extenso y complejo para hacer un paisaje de la época. Al contrario, resulta muy apropiado escribir un ensayo por cada aspecto que se quiera abordar. Así, La sociedad del cansancio trata de las consecuencias que trae la exigencia constante de rendimiento de nuestra época y del sistema económico vigente. La crisis de la narración, por otro lado, describe la dificultad de crear historias con sentido en un mundo en el que la capacidad de narrar ha sido cooptada por intereses económicos, con lo cual la narración se transforma en publicidad o marketing. La desaparición de los rituales habla de la pérdida de ciertas prácticas que dan orden y sentido a la vida comunitaria, entre otros. Han, sin embargo, no se contenta con una descripción acertada de un fenómeno particular. Él quiere producir una imagen completa del mundo, quiere hacer una descripción total de nuestra época y nuestra sociedad, y por eso muchas veces recurre a afirmaciones totalizantes muy problemáticas. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en el ensayo Psicopolítica, donde Han no se conforma con describir las consecuencias del neoliberalismo, sino que afirma que no es posible superar la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones productivas mediante una revolución comunista. No es posible superar la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones productivas mediante una revolución comunista. Es insuperable. El capitalismo, precisamente por esta condición intrínseca de carácter permanente, escapa hacia el futuro. El punto fuerte de la crítica que hace Marx es que sus conceptos permiten comprender acontecimientos históricos como efectos de un fenómeno real. No son afirmaciones hechas por capricho ni formuladas únicamente como axiomas o como hipótesis. Hay una justificación e incluso una evidencia empírica detrás. Lo que hace Marx es interpretar la historia a través de conceptos.
Han afirma que la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción es insuperable sin ofrecer ninguna justificación. Es casi como si fuera una verdad revelada por la divina providencia, con lo cual Han ya sabe que existe una condición intrínseca de carácter permanente que impide superar el capitalismo. Han suele reiterar una misma idea o una misma imagen muchas veces en muy poco espacio. Usa frases muy cortas y muy contundentes una y otra vez, como si quisiera darle más fuerza a su afirmación únicamente a partir de la repetición. Eso lo vemos, por ejemplo, en la crisis de la narración. En muy poco espacio nos dice, el storytelling no crea ninguna comunidad narrativa. Luego, el storytelling es lo menos parecido al retorno de la narración. Y más adelante, el storytelling carece de aquella fuerza que distinguía originariamente a la narración. Aquí es claro que Han quiere hacer una crítica del concepto de storytelling que se ha hecho central en la publicidad, pero esa reiteración insistente de lo mismo parece orientada más a fijar una imagen en la mente del lector que a desarrollar esa crítica. En vez de describir qué es el storytelling, mostrar cuáles son los efectos que tiene en la sociedad o articularlo con otros fenómenos, Han solamente repite la misma idea para crear una atmósfera de melancolía y de resignación. Vivimos en un tiempo donde no hay narración y no se puede hacer nada al respecto. Este rasgo estilístico aparece en varios lugares de su obra y siempre parece orientado a impresionar al lector. Son sentencias definitivas que crean una imagen del neoliberalismo que lo hace ver como una distopía sin fisuras, un mundo insuperable de individuos absolutamente sumisos y sin agencia, que solo pueden contentarse con el consuelo individual de usar menos su teléfono o no tener perfiles en redes sociales. Han parece estar más interesado en hacer que el lector encaje su propia percepción del mundo dentro de las categorías antes que ir a los fenómenos mismos y encontrar categorías adecuadas que permitan describirlos. Con todo lo que he señalado previamente, la imagen que me llevo del pensamiento de Byung-Chul Han es que es un pensamiento que se limita a constatar. Han describe cómo es el mundo y constata que la situación es así. Y en efecto vivimos en una época de adicción al smartphone, a los videojuegos, a las drogas. Han señala todas esas cosas y nos explica algunas consecuencias de esas adicciones. También nos confirma que vivimos en una época en la que prevalece una exigencia de rendimiento en todos los ámbitos posibles y como consecuencia de eso nos sentimos agotados todo el tiempo. Pero no hace mucho más aparte de decirnos que las cosas son así. Después de algunas páginas ya no cabe esperar mucho más que la misma repetición hasta el cansancio de los mismos enunciados y lamentaciones. En un primer momento es valioso que alguien nos muestre algo que podía ser esquivo a pesar de ser aparentemente obvio, pero después de un tiempo ya no tiene caso repetirlo una y otra vez. No digo que no sea necesario enunciar claramente todos estos fenómenos. Lo que yo creo es que una obra filosófica no puede limitarse simplemente a describir algunos fenómenos y luego constatar por decenas de páginas las mismas descripciones. Leer a Byung-Chul Han a mí me recuerda a una situación imaginaria que plantea Wittgenstein en su libro sobre la certeza. Wittgenstein se imagina que está en un jardín conversando con un filósofo y el filósofo le dice varias veces: yo sé que eso es un árbol, mientras señala un árbol que está muy cerca. Una tercera persona se acerca un poco extrañada al escuchar esa conversación y entonces Wittgenstein le dice: esta persona no está loca, solamente está filosofando. Esta imagen de la filosofía que Wittgenstein nos propone es muy similar a lo que pasa en el pensamiento de Byung-Chul Han. Simplemente señala las cosas que están ahí afuera y las describe o las constata. Han ve el capitalismo y dice una y otra vez: ahí está el capitalismo, nos hace mal, estas son sus consecuencias y no hay salida. Después de un rato de escuchar esa prédica, ya no tiene caso quedarse a escuchar su repetición. Sería impreciso y hasta injusto hablar de una propuesta en la obra de Han. No hay un programa para salir de la crisis, no hay una lista de pasos a seguir o un proyecto colectivo que nos lleve a la superación de todas esas patologías del presente. Él mismo ha declarado: Wenn Sie mich fragen würden, was für eine Lösung hätten Sie? Ja, ich habe keine Lösung. Also eine Lösung würde immer ein weiteres Problem mit sich bringen. Darin unterscheidet sich die Lösung von der Erlösung. No se le puede exigir a un pensador que conciba mágicamente una solución a todos los problemas del mundo, pero la identificación y la descripción de los síntomas debería llevar como mínimo a reflexionar sobre posibles vías de escape. Y Han lo ha hecho. Su acercamiento al pensamiento budista lo lleva a sugerirnos que un posible camino de fuga es la meditación, la contemplación, el silencio y la abstención. Mi objeción a esa sugerencia está en que si uno toma con toda seriedad ese diagnóstico, debe reconocer también la fuerza con la que se imponen esos síntomas. En cierto modo, esos llamados a abstenerse, a tomar distancia, me recuerdan un chiste en el que un paciente va a un médico
y le dice: doctor, me duele cuando hago esto, a lo cual el doctor responde: simplemente no lo haga. Bastaría con alejarnos de las fuentes del estímulo para mitigar sus efectos perjudiciales. No participar en la digitalización de la vida, no usar el celular, no tener redes sociales, y con eso no sufriríamos sus consecuencias. Pero toda la cuestión radica en cómo podríamos alejarnos, cómo podríamos abstenernos y evitar tener contacto con esos estímulos. Para alguien que es adicto a las pantallas o a las drogas o a los videojuegos o a la pornografía o a cualquier estímulo, es imposible decirle que simplemente se abstenga de usarlo. Si fuera así, no existiría ninguna de esas condiciones. Nosotros sabemos que la sola fuerza de voluntad no es suficiente para superar una relación de dependencia. Eso lo ha investigado extensamente la psicología y podemos descartar esa vía. El problema de raíz no es que el consumidor final esté dominado por sus estímulos, sino el hecho de que no tenga ninguna otra opción más que consumir esos estímulos. La vida en sociedad obliga al individuo a participar de esa marea de información o del consumo de sustancias, o simplemente de acercarse a fuentes de placer. El individuo no puede llevar sobre sus hombros todo el peso de superar esa situación. En ese orden de ideas, la crítica de Han termina siendo estéril y superficial, porque su fijación en el individuo impide pensar en formas eficaces de contrarrestar el asedio de la tecnología, de la digitalización, de la sobrecarga laboral, etc. La sugerencia velada de Han es la renuncia. No usar redes, no dar likes, no consumir. Una especie de ascetismo económico y digital. Puede que esto sea una posibilidad real para Byung-Chul Han, que pasa sus días cuidando su jardín y tocando su piano, pero no es así para la vasta mayoría de la humanidad, que sigue sometida todo el tiempo al trabajo, al estrés y a las redes. La obra de Han ha sido ampliamente aclamada, pero también ha sido criticada. El libro ¿Por qué no leer a Byung-Chul Han?, escrito en coautoría por Luciana Espinosa, Beatriz Greco, Ana Paula Penchazade, María Cristina Ruiz del Ferrier y Sendas Ferco, ha criticado muy detalladamente los aspectos problemáticos de la obra de Han, como por ejemplo su concepción del sujeto o su caracterización del poder en el capitalismo neoliberal. También Slavoj Žižek ha escrito una breve crítica a Han en su libro Pandemia, por excluir de su análisis de la sociedad y de la economía contemporánea al tercer mundo, que no encaja en sus conceptos de sociedad del rendimiento, autoexigencia y ausencia de explotación externa. En cualquier caso, las críticas parecen coincidir en un mismo punto. Han pretende elaborar a un solo tiempo la descripción y la denuncia, pero en ambos casos sobresimplifica los fenómenos. Su caracterización del neoliberalismo carece de una dimensión histórica. No lo sitúa históricamente, ni geográficamente, ni tampoco económicamente, sino que lo afirma como la fase final y definitiva del capitalismo. Con el neoliberalismo convertido prácticamente en un axioma social y espiritual, Han puede deducir con mucha facilidad toda clase de teoremas sobre la sociedad. Así es como llega a afirmar que ya no existe explotación de patrones a subalternos, sino que cada individuo ha interiorizado la explotación y simplemente se exige a sí mismo. También ha afirmado que el paradigma inmunológico ya caducó porque la otredad ha sido virtualmente eliminada. Y aquí llama la atención que Han afirme que el inmigrante no es visto actualmente como una amenaza, o que las enfermedades neuronales están asociadas a un exceso de positividad. El neoliberalismo que escribe Han es casi una fuerza sobrenatural que se apoderó de toda la economía y la tecnología y contra la cual es prácticamente inútil oponer resistencia. Aquí es precisamente donde la denuncia de Han se hace ineficaz. Su crítica, a pesar de que llega a retratar algunos fenómenos de la sociedad contemporánea, no hace más que resignarse al estado de cosas y sugerir tenuemente la adopción de un estilo de vida de anacoreta que es irrealizable para la mayoría de individuos sometidos al trabajo. Su pensamiento parece conformarse con confirmar lo evidente y sentir la exigua satisfacción de tener la razón. Si el diagnóstico que hace Han es incapaz de explicar los fenómenos y solamente se contenta con postular axiomas cuya consecuencia no es otra que reafirmar el mundo tal como es, en última instancia no hay ninguna crítica. No hace falta tener un título de doctor en filosofía para decir que las cosas en la sociedad van mal.